Muy buenas amigos, hoy vamos a celebrar el fin de año dando nuestro primer paseo en familia con Bebe. Sí, es nuestra manera de desear que en el 2021 dejemos atrás por fin al virus y que podamos volver a disfrutar de la normalidad y apreciarla como se merece. 你好，你真是这个人小宝吗？宝，哎呀，在睡觉了啊！在睡觉，他很小。 A este señor de aquí le escuchamos todos los días llamando para reciclar. ¿Cómo dice el Lele? Sabemos a qué se dedica, pero no comprendíamos lo que gritaba porque utiliza una variante local del mandarín. Ahora sí, ahora ya nos entendemos. La Peque todavía no se entera de mucho y además ahora mismo está dormida, pero le vienen muy bien la luz y el aire fresco. A ver, Baby hasta ahora había estado tomando el sol en el balcón y saliendo solo para las revisiones médicas y para ponerse las vacunas. De hecho, ayer fuimos a un centro de salud comunitario del barrio, de los que hay cada vez más en China para no tener que ir al hospital directamente, y le pusieron una vacuna contra el rotavirus, que es una de las principales causas de diarreas graves entre los niños. Pero afortunadamente era de las que se beben, no de las que se pinchan, y nos ahorramos un buen drama, porque aquí Baby llora muy fuerte, ¿eh? Por cierto, ahora que se habla tanto de los efectos secundarios de la vacuna para el coronavirus, preguntamos a la enfermera si la vacuna de Baby también los tenía y nos dijo que por supuesto. Es muy normal que las vacunas tengan ese tipo de efectos no deseados y, por ejemplo, la de Baby podía causar algo de diarrea. Y hemos estado un poco con la guardia alta al cambiar los pañales estos días, pero no ha pasado nada raro, no nos ha disparado más fuerte de lo normal. Es más, a los bebés les ponen un montón de vacunas, a Baby le quedan unas cuantas todavía. Pero aparte de la vacuna, también le hicieron la revisión de turno, la midieron, la pesaron y le dieron un pequeño tratamiento de algo que parecía medicina china para los gases. Es un ungüento de hierbas que se pone en un parche en el pecho y en la espalda, se le aplica algo de calor con una máquina, está ahí unos minutos y ya está. Nosotros no tenemos muy claro si ese método funciona o no, pero os lo enseñamos para que veáis las cosas que se hacen aquí. También le dieron un masaje en las manos y la tripa, y al principio se quejó un poco, pero luego se quedó muy a gusto. Una vez más, son centros públicos, son a los que acude la gran mayoría de la gente aquí y yo creo que ofrecen una atención bastante buena. Mirad, ya que hablamos de centros de salud, este es el de la universidad y si os fijáis ahí tienen un punto de control por si vuelve a surgir un brote. O sea que sí, aquí hemos vuelto a la normalidad, pero seguimos muy alerta por si acaso. De hecho, están poniendo más medidas para las vacaciones de Año Nuevo. Claro, ya os dijimos que están cada vez más cerca esos desplazamientos de millones y millones de personas en trenes y autobuses y hay que tener cuidado. Aparte de comprobar la temperatura, mirar los códigos de salud, mantener la distancia de seguridad y usar mascarillas, que sigue siendo obligatorio para tomar este tipo de transportes, se está hablando de aumentar las tareas de desinfección y promover el reconocimiento facial y el chequeo de billetes a través del móvil para evitar el contacto con personas o objetos que puedan facilitar la transmisión del virus. Ahora mismo, cuando estamos grabando este vídeo, en China continental hay 368 casos activos domésticos, 273 llegados de fuera y además otros 267 asintomáticos. El 28 de diciembre se informó de 6 casos domésticos, el día siguiente fueron 15, el 30 7 y hoy 9. Siguen siendo cifras muy bajas en comparación con otros países, pero son algo más altas que en los últimos meses y a lo mejor hay que hacer un esfuerzo extra porque lo que busca China es erradicar el virus. Por cierto, estos últimos días estamos solos con Baby porque la madre de Lele tuvo que volver al pueblo para hacer unos trámites y no veáis qué diferencia, nos está costando todo mucho más. También es verdad que de esta forma Lele y yo tenemos más intimidad, pero sería muy difícil hacer los vídeos de esta manera. Hombre, también podríamos hacerlos en casa, pero enseñar cómo es la vida en otro país sin salir, pues no sé yo si tiene mucho sentido. 西班牙斗牛士，西班牙海岸，西班牙语栏，这是对吧？好可爱的，好可爱的，孩子1个把月2个月吧，3个月没有吧？50天。
Los vecinos del barrio son muy majos. Bueno, en general la gente de Changsha nos ha parecido muy simpática. Con eso no queremos decir que en el resto del país no lo sean, pero aquí nos ha dado la impresión a los tres, incluida la madre de Lele. También se ha anunciado la salida al mercado aquí en China de la vacuna de Sinopharm y el gobierno ha dicho que va a ser gratuita, pero algunos ya están especulando con que quizás en los hospitales te cobrarán por su administración. Esta vacuna tiene una eficacia del 80%, lo suficiente para que no enfermes gravemente, y ya os dijimos que su principal ventaja radica en que puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados, lo que la convierte en una opción mucho más asequible para los países en vías de desarrollo que las vacunas que se están poniendo en Europa, por ejemplo. Hoy mismo se ha informado de que ya se han puesto 4,5 millones de dosis en todo el país sin haberse registrado efectos secundarios graves. Y 60.000 de las personas que las han recibido lo han hecho para viajar a países con mayor riesgo. A ver, cuidado, Lele me comunica que Baby acaba de usar sus pañales. No sé si vamos a tener que hacer aquí un cambio rápido al aire libre. ¡Hay que cambiarla, Lele! No, está bien. Oye, qué bien se está portando Baby, así da gusto, aunque ya os digo que a veces da bastante guerra, con los gases y demás. Vamos a visitar a un vecino que vive aquí arriba, no sabemos si estará, pero justo antes de tener a Baby se rompió una pierna y queremos ver qué tal le va. Es un hombre muy majo y además vive en un sitio bastante bonito del barrio. Y por cierto, yo voy con la cámara, el estabilizador, la mochila y lo que queráis, pero Lele ya tiene 5 kilos en los brazos, Sí, 5 kilos. La verdad es que no ha hecho más que zampar estos días, parece como que quiere recuperar lo que no tuvo durante el embarazo o algo así. Y los médicos nos han dicho que está muy bien, muy sana, así que contentísimos. Esta señora nos dice, con el frío que hace y el viento, La madre de Lele prácticamente embute a Baby cuando hay que vestirla. Le pone 1000 prendas y luego la manta alrededor que parece aquello un rollito de primavera. Pero a ver, el padre es vasco y la niña no puede salir blandengue, no es una opción. Este sitio a mí me encanta, hay un poco de basura porque no hay contenedores ni ningún lugar donde dejarla. Pero luego hay un rincón, aquí lo vais a ver, por el que merece mucho la pena venir. Detrás de este muro es donde vive nuestro amigo. Tiene una casa en el monte con la huerta y todo y a ver si está. Estamos llamando a la puerta y también su nombre, pero no responde. Qué pena. Venga, una pequeña pausa de avituallamiento, que está Baby muy cansada de aguantarnos. Qué bien, Qué bien. Ahora solo podemos llevar a Baby en brazos, pero luego cuando crezca un poco ya será otra historia. Bueno, ya ha aparecido el tío Yang, nos ha invitado a su casa y mirad cómo se lo tiene montado, Una buena huerta, unas vistas muy bonitas de casi toda la ciudad. Pues ya hemos hecho la visita y ahora vamos a cenar en el restaurante de una de las vecinas de aquí, de la parte alta del barrio. Se puede decir que es un restaurante casero y de hecho muchos de sus productos están elaborados aquí mismo. Como mucha gente aquí tienen huerta, crían algunos animales y generalmente la comida está muy rica. Nosotros vamos a comer una especie de menestra de verduras y tocino ahumado con tofu. Y para Baby ya vale ya, que nos ha dejado sin biberón. La menestra la verdad es que está riquísima, pero yo creo que hacen un poco de trampa porque también tiene cerdo. Es lo que pasa aquí con muchos platos vegetarianos, entre comillas, que cuando no tienen trocitos de carne se ha utilizado grasa de animales para cocinarlos, etc. O sea que si sois muy estrictos con esas cosas, mejor preguntar antes por si acaso. El tocino ahumado no hace falta que lo pruebe para saber que va a estar brutal. A mí personalmente me encanta. En serio, si venís a Hunan y también a otras provincias de China central, no podéis perderos esta especialidad. Baby está llorando un poquito porque, claro, huele el tocino y ella también quiere. Pues todavía no se puede. Eso es todo por nuestra parte. Ya veis que hemos tenido una nochevieja muy sencilla. Estamos los tres sanos, es lo que importa. Y a ver si este 2021 nos trae cosas un poquito mejores a todos. ¡Uy, Baby! ¡No llores! ¡No llores! ¡No nos chafes el final del vídeo, por favor! Nah, ya está. Bueno, pues nada, un abrazo para todos. Saludos desde Changsha. ¡Adiós!